noches, profesora, compañeras, compañeros. Somos el grupo número 2 y nos corresponde presentarles el tema relacionado con conducta administrativa, objeto del proceso y pretensiones. El grupo está integrado por Shirley Rojas, Nevin Picado, Susana Barahona y su servidor Marco Antonio Laino. Conducta administrativa, objeto del proceso. La Ley 8508, Código Procesal Contencioso Administrativo, en su artículo 36 señala que todas aquellas manifestaciones de la función o de la actuación administrativa que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, así como las relaciones jurídico-administrativas en cuanto a su existencia, contenido e inexistencia. De lo anterior se extrae que no deja reductos o ámbitos de la función administrativa exentos del control de legalidad, siendo congruente con el artículo 49 de la Constitución Política, al crear la jurisdicción contencioso-administrativa especializada con el objeto, garantizar la legalidad de la función administrativa, ocupándose del control de la actividad formal de las administraciones públicas, dejando al descubierto los ámbitos exentos de control, como son las actuaciones materiales, las omisiones, las relaciones jurídico-administrativas y cualquier conducta sujeta al derecho administrativo. El artículo 36, en su inciso A, del Código Procesal Contencioso Administrativo, señala la admisibilidad respecto de las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su existencia, inexistencia o contenido, lo que nos lleva a las siguientes consideraciones: flexibilidad y dinamismo del concepto. La relación jurídico-administrativa toma en consideración las posiciones contrapuestas y equilibra el derecho administrativo, dando importancia tanto a las situaciones jurídicas subjetivas de los administrados como a la función o actuación administrativa, siendo más dinámica, flexible y abierta, puesto que cualquier forma de manifestación de la función administrativa es una concreción de una relación jurídico-administrativa. Los administrados dejan de ser como meros receptores, subordinados de actos administrativos de gravamen, al convertirse en verdaderos sujetos de derecho en un plano de igualdad con las administraciones públicas, al participar de una relación jurídico-administrativa con derechos y obligaciones recíprocos en la que están en posición de exigir una prestación, acercando el derecho administrativo al derecho de la Constitución. Desde la perspectiva procesal, la relación jurídico-administrativa da pie a concebir una jurisdicción subjetiva al ponderar o considerar las diversas posiciones jurídico-subjetivas tanto del administrado como de las que asume y representa la propia administración. Las pretensiones deben de estar orientadas a restablecer o resarcir tales intereses o posiciones frente a la conducta administrativa, por lo general disconforme con el ordenamiento jurídico que las lesiona antijurídicamente por acción u omisión. La segunda consideración nos lleva a la definición y tipología de la relación jurídico-administrativa, en donde la relación jurídico-administrativa es la que se establece, por lo menos, entre dos sujetos, los cuales gozan los mismos derechos y obligaciones correlativas.
Se identifican así dos grandes tipos de relaciones jurídico-administrativas, a saber, aquellas surgidas como consecuencia de la conducta o actuación administrativa que tienen sustento de una potestad administrativa de limitación, en donde el administrado tiene frente a la actuación un derecho reaccional para remover el gravamen que se le impone. En estas relaciones jurídico-administrativas suponen que la noción de la relación jurídica debe ser concebida de modo distinto a lo dictado en el derecho común por las características propias del derecho administrativo, donde las administraciones públicas están sujetas al principio de legalidad y el concepto de potestad administrativa que relativiza la noción del derecho subjetivo. Y la segunda, aquellas que nacen del ejercicio del administrado de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, frente al cual surge la obligación administrativa de otorgar una prestación. Estos son denominados como derechos prestacionales. En este tipo de relaciones jurídico-administrativas es necesario distinguir aquellas que suponen una prestación indebida u obligada inequívocamente por el ordenamiento jurídico, y las que suponen una potestad discrecional por parte de la administración pública, dando origen al ámbito procesal a la regulación de las prestaciones administrativas efectivas que recoge el Código Procesal Contencioso Administrativo. De forma más concreta, las prestaciones jurídicas pueden clasificarse en función de varios criterios. El primero consiste en la forma de constitución, sea por ley, por reglamento, acto administrativo individual o concreto, contrato administrativo, entre otros. Además tenemos por su duración, aquellas que pueden existir relaciones instantáneas o duraderas. Encontramos también por el objeto, con lo cual hay personales, es decir, empleo público, reales, que comprenden concesiones demaniales o de aprovechamiento del dominio público, y las patrimoniales, prestaciones sociales, convenciones, responsabilidad administrativa. Y finalmente están aquellas que por número de sujetos que intervienen. Estas contemplan las relaciones bilaterales, trilaterales, plurilaterales y por el tipo de sujetos que participan. Pueden existir en este caso uno o varios sujetos de derecho privado que se denominan relaciones mixtas o complejas, donde pueden confluir el derecho público y el derecho privado, y las interadministrativas, donde participan dos o más entes públicos. El tercer punto consiste en el control de ejercicio de potestades administrativas, que está contemplado en el artículo 36, inciso B, del Código Procesal Contencioso Administrativo. En este se establece que la pretensión administrativa es admisible respecto del control del ejercicio de la potestad administrativa. No distingue entre potestades regladas y discrecionales, de modo que ambas pueden ser objeto de la pretensión administrativa y del control de legalidad, en cuanto no solo a su ejercicio, sino sus presupuestos, contenido y límites. Las potestades administrativas usualmente y de manera final se traducen en una forma de manifestación de la función administrativa formal, esto es, actos administrativos adoptados previo procedimiento administrativo y expresados por escrito,
o implican una relación jurídico-administrativa con obligaciones y derechos recíprocos. Como cuarto aspecto, encontramos la actividad formal, que corresponde al inciso C del artículo 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En ello se indica que la pretensión será admisible respecto de los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con defecto propio. En otras palabras, no se desdeñan los actos administrativos, la actividad formal de las administraciones públicas como manifestación clásica del Estado liberal de derecho o de policía, también llamada administración de limitación. Además, la actividad formal de las administraciones públicas está referida a la que se desarrolla por escrito y a través del cauce de un procedimiento administrativo previo que finaliza con el dictado del acto final, el cual es controlado por la función administrativa, en donde el carácter escrito y el procedimiento previo son los factores que determinan la formalidad de la actividad. En este segmento de la función o conducta administrativa incluye los actos administrativos unilaterales de alcance o efectos jurídicos concretos, acto administrativo, y generales y, eventualmente, normativos o reglamentos, lo que incluye la denominada actividad formal bilateral o plurilateral, contratos y convenios administrativos. Actuaciones materiales. Artículo 36, inciso D del Código Procesal Contencioso Administrativo. Hechos jurídicos de las administraciones públicas en cuanto tienen una eficacia directa e inmediata en la esfera del administrado. Categorías. Número 1. Actuaciones materiales legítimas. Coacción directa. Se trata de la que ejerce la administración pública frente a los hechos y circunstancias cotidianas, la legítima defensa para la recuperación de los bienes de dominio público usurpados por un particular en vías de hecho, la prevención del delito o la persuasión infraganti, los actos de policía y todos los orientados a mantener el orden público administrativo. Coacción anómala. Es la que ejerce la administración pública en circunstancias anormales. Estos es estados de necesidad o urgencia administrativa por guerra, conmoción interna o calamidad pública. En los principios de legalidad es desplazado por el de necesidad, lo que genera una desaplicación del orden jurídico normal por otro interino que se adapta a las circunstancias. Prestación de servicios públicos. La dignidad de la persona, la igualdad real y la remoción de una serie de asimetrías económicas y sociales dependen de la prestación efectiva de los servicios públicos, de manera que, si se omite su prestación, causan una legítima antijurídica. Preparación y ejecución de actos administrativos. Estos son actuaciones o operaciones materiales y técnicas como avalúo, efecto de dictar un decreto expropiatorio, determinación de la autoridad administrativa para determinación de una obligación tributaria, sanciones por violentarse las normas de protección al consumidor o promoción de la competencia. Dictado, el acto administrativo formal le pone fin al procedimiento administrativo. Se requiere la ejecución para tener eficacia. Número 2. Actuaciones materiales ilegítimas. Coacción ilegítima vía de hecho. Desde la perspectiva sustantiva, material, podemos definirla como actuación material ilícita que afecta o daña directa e indirectamente los derechos fundamentales del administrado. Adjetivo procesal puede ser acatado o impugnado por el administrado desde distintos frentes o causas procesales.
Vías de hecho, artículo 357 de la Ley General de Administración Pública, actuaciones materiales de la administración, no fundadas en un acto administrativo eficaz. Hipótesis de coacción administrativa ilegítima o simples actuaciones materiales. A. Carencia de un acto ejecutorio de base válido y eficaz. B. Exceso en la ejecución del acto administrativo. C. No hay servicio público autorizado que justifique el despliegue de las actuaciones materiales. D. Carencia de situaciones de hecho que justifique el ejercicio de la coacción directa, autodefensa, prevención del delito y orden público. E. Cuando no medien circunstancias normales que justifiquen la sustitución o desaplicación provisional del ordenamiento jurídico vigente. La administración pública resulta legítima su actuación opuesta o los derechos cuando son ejecución fiel y directa de un acto administrativo previo, fundado en una competencia, sustentado en una potestad abstracta, concebido por una ley formal o un reglamento ejecutivo. Potestad y competencia por constitución o ley, acto de ejercicio por competencia, potestad de ejecución del acto y actuación material de ejecución. Responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal o normal de los servicios públicos. Es cuando se comete una falta de servicio, el cual se define como incumplimiento de una obligación administrativa preexistente, siendo que la administración puede ser defectuosa, tardía o omisa. Conductas omisivas. Artículo 36, inciso E, del Código Procesal Contencioso Administrativo. Las omisiones de las administraciones públicas se enmarcan en el concepto de disfunción administrativa o de conductas omisivas. Las omisiones administrativas podemos definirlas como el incumplimiento por la administración pública de una obligación administrativa preexistente impuesta por el ordenamiento jurídico que le produce una lesión antijurídica al administrado o al interés público. Inactividad formal se traduce en la falta de emisión por la administración pública de una declaración de efectos jurídicos que resulta legalmente debida. Este subtipo de omisiones se subdividen en las siguientes. Inactividad formal normativa. Se produce cuando la administración falta a la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico de emitir una norma reglamentaria, por lo que se le denomina inactividad reglamentaria. Esta inactividad se presenta cuando el dictado de la disposición general es constitucional y la administración pública incumple. Inactividad formal singular o procedimental. Estamos ante esta modalidad cuando la administración pública no emite una declaración de voluntad, juicio o conocimiento que resulta a tenor del ordenamiento jurídico obligatoria, en ejercicio de una potestad distinta a la reglamentaria. Se traduce en la ausencia en el ejercicio de una competencia durante la tramitación o resolución de un procedimiento y se califica de singular por cuanto está referida al ejercicio concreto de una potestad o una competencia u omisión en la producción del acto administrativo concreto para una situación jurídica singular. Inactividad formal convencional. En este supuesto, la omisión se produce en el marco de una actividad consensuada o acordada, sea porque la administración falta la obligación legal de cumplir con otro sujeto o sujetos a formar una declaración jurídica bilateral en perjuicio de estos o del interés público. La administración pública en este caso únicamente podrá eximirse de responsabilidad cuando la falta de concertación sea imputable o la conducta de terceros, impedimentos de orden legal o fáctico o de fuerza mayor, y no a su negligencia o pasividad.
Inactividad en el proceso de acciones procesales de titularidad administrativas. Se produce cuando la administración pública no plantea los procesos y las pretensiones que pueda deducir de estos, en perjuicio del interés público, lesión que incluso podrían proyectarse a la esfera política de los particulares. Inactividad material. Se traduce en una omisión administrativa de una actividad técnica material de trascendencia externa. Este sector de la inactividad puede a su vez subdividirse de la siguiente manera. Inejecución material de los actos administrativos. Se trata de actos favorables o declaratorios de derechos, ejemplo, otorgamiento de una pensión o jubilación o una beca, cuya inercia en su ejecución le acarrea una lesión al administrado. Inejecución material de las sentencias de la jurisprudencia contenciosas administrativas. La sentencia pronunciada en la jurisdicción puede ser de condena, con lo que se le impone a la administración pública obligaciones de hacer o de dar, cuya omisión en el incumplimiento provoca una lesión antijurídica. Inactividad prestacional. Se trata de la omisión en la prestación de servicios públicos gestionados directamente por el ente público o concesionario o un gestor interesado. Inactividad funcional. Se verifica por la inercia en el ejercicio de ciertas actuaciones materiales que derivan de la titularidad de una potestad o competencia. Un ejemplo es en materia de policía o seguridad pública, fiscalización de ciertas actividades ambientales, industriales o seguros bursátil. Continuando con las conductas administrativas, objeto del proceso contencioso administrativo, a la luz del artículo 36, inciso F, que dispone: cualquier otra conducta sujeta al derecho administrativo, mismo que debe relacionarse con lo señalado en el artículo 2, en cuanto a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, la cual conocerá las conductas o relaciones regidas por el derecho público, aunque provengan de las personas privadas que sean estas sus partes. Lo anterior significa que el carácter plenario, accesibilidad y universalidad de la justicia administrativa sujeto al control de legalidad, ampliándose el prisma para las personas privadas a cualquier conducta o omisión sujeta al derecho administrativo. Por otra parte, se tiene la impugnación directa o indirecta de las disposiciones generales y de los actos concretos de sujeción individual, según el artículo 37 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que significa que admite las siguientes impugnaciones. La primera, directa, de los reglamentos de aplicación automática y de los reglamentos de aplicación indirecta. Por ejemplo, decreto de vacunación obligatoria por ser un acto de alcance general. La segunda, indirecta, de reglamentos de aplicación no automática por cuestiones de legalidad. Ejemplo, reglamento de aumento salarial a ministros. Y en tercer lugar encontramos la autónoma de los actos de sujeción individual. En contraposición se tienen los actos impugnables, que son aquellos actos expresamente consentidos cuando sean reproducción de otros anteriores, y los actos que decidan el reclamo o ponga término a la vía administrativa, cuando se haya optado por su agotamiento. En cuanto a los plazos para interponer el proceso contencioso administrativo, se realiza la distinción entre actividad formal, actuaciones materiales y omisiones.
Sin embargo, el órgano jurisdiccional deberá determinar de previo qué tipo de conducta administrativa se impugna para el plazo aplicable, ya que tratándose de la actividad formal, el plazo es de 1 año, a partir del día siguiente a la notificación y en caso de publicación, a partir del día siguiente a la única o última publicación. En cuanto al proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la firmeza del acto declarativo de derechos. En los actos administrativos absolutamente nulos será de 1 año a partir del día siguiente al cese de sus efectos. En cuanto a actos de carácter tributario, será de 5 años, según la naturaleza jurídica de la prescripción del derecho de fondo. Por su parte, las actuaciones materiales disponen del plazo de 1 año a partir del día siguiente a la cesación de sus efectos. Sin embargo, si es impugnado por la vía del proceso civil de Hacienda, por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, aplicará el plazo de prescripción del derecho de fondo, es decir, 4 años. Finalmente, en cuanto a las omisiones objeto del proceso contencioso administrativo, siendo que éstas son tutelables mientras subsistan los efectos continuados en el tiempo hasta que no se subsane dicha omisión con una conducta de carácter positivo.